Hola, buen día. Comenzamos otro seminario de nuestro ciclo de seminarios de libertad educativa. Eh, Seguramente ya a esta altura la gran mayoría del auditorio es habitué, así que no necesitamos presentarnos, pero eventualmente yo soy Edgardo Zablocki, rector del SEMA y chairman del seminario. Y bueno, hoy nos acompaña Gabriel Zanotti. Gabriel es profesor de UCEMA, miembro de la Academia Nacional de Educación y fundamentalmente gran amigo. Gabriel, eh, el título del seminario de Gabriel es 5 normas pedagógicas para el momento actual y que, por cierto, está basado en su conferencia de incorporación a la Academia Nacional de Educación. Gabriel, el seminario es tuyo. Gracias por participar, como siempre. Muchas gracias, Edgardo. Y bien, lo primero que voy a hacer es compartir pantalla. Denme un segundito. Muy bien, bueno, creo que ahora ya estamos. Ok, perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, la primera parte la primera cosita que querría decir es por qué normas pedagógicas hoy. Porque si bien hay muchas propuestas de reforma, eh, desde todos puntos de vista, y además hace décadas, el movimiento de la escuela nueva para superar la escuela que venía del positivismo pedagógico es más o menos de los años 20, así que imagínense. Sin embargo, la estructura tradicional del aula, que no es lo mismo que la clase, la estructura tradicional del aula como físicamente está dispuesta, con un escritorio delante y bancos, es una estructura diseñada desde el positivismo pedagógico con una teoría del conocimiento implícita, según la cual alguien habla, los alumnos escuchan, copian y luego repiten. Y de la repetición se obtiene la nota y el ansiado 10. ¿Ok? Este, este esquema de conocimiento, que es un esquema de conocimiento donde la persona es como un sujeto pasivo, donde el maestro imprime cosas, eh, que ha sido llamada por Karl Popper la teoría del conocimiento como un cubo, ¿no? Un lugar donde se vuelcan cosas pasivamente, ¿no? Como si la mente del alumno fuera un pizarrón donde el docente escribe, ¿no? Es una teoría del conocimiento que obviamente ha sido muy criticada, una teoría del conocimiento cuasi computacional, ya que esto está nuevamente de moda. Y vuelvo a decir, si bien esto ha recibido siempre infinitas críticas, sin embargo, la estructura física del aula nos condiciona negativamente para las reformas. O sea, la estructura física del aula nos da, en la cual todavía estamos y no se puede cambiar de manera abrupta y revolucionaria, eh, esa estructura física nos condiciona negativamente para otras reformas. eh, eh, es una estructura tal vez contradictoria con los nuevos avances tecnológicos, si bien los avances tecnológicos muchas veces tratan de ser incorporados a esa estructura del aula. Eh, y, y por lo tanto surge la siguiente pregunta. Hasta que hagamos una gran reforma educativa por la cual la mayor parte de las instituciones primarias y secundarias y universitarias de alguna manera se liberen de la estructura física del aula, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que esta estructura física no nos condicione al típico esquema de yo hablo, los alumnos escuchan, copian y repiten, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el mientras tanto? Y entonces, a lo largo de los años, yo he tratado de concebir 5 normas pedagógicas que tratan de solucionar esa cuestión. Entonces,
este es el planteo. Vayan anotando, por supuesto, todas las preguntas que haya para el momento del diálogo. Recuerden que cualquiera puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir. Y esto que siempre digo, hoy es más pertinente que nunca porque tiene que ver con la primera norma pedagógica que estoy proponiendo, que es el derecho a la interpelación. Entre paréntesis, parte de lo que dije ese día de mi incorporación a la academia fue que estas normas pedagógicas no vienen tanto de pedagogos, sino de filósofos. Hay toda una filosofía del diálogo en el siglo XX, en las cuales están autores como diversos, muy diversos, como Karl Popper, Jürgen Habermas, Gadamer, Buber, Levinas, y estos filósofos dicen muchas cosas sobre el diálogo que se pueden convertir en normas pedagógicas. La primera, que tiene mucho que ver con la noción de razón crítica que está en Karl Popper y también en Jürgen Habermas, aunque los dos hayan debatido y se hayan enfrentado. El primero, Habermas, porque desde la escuela crítica critica al método hipotético deductivo. Bueno, es un tema en el cual hoy no nos vamos a introducir, pero sin embargo yo creo que ambos estaban de acuerdo en lo que se puede llamar razón crítica. En la razón crítica, lo fundamental, ¿no?, es que el propio discurso se enfrente a una crítica por parte del que escucha. Una crítica, desde luego, que no tiene nada que ver con una situación de violencia lingüística. Una crítica que significa decir sencillamente, esto no me parece suficiente, no me parece pertinente este tema, tengo un desacuerdo con esto. Cosa que tiene que ver con lo que Karl Popper llamaba lo criticable, como su segunda instancia de lo que fue su método hipotético deductivo, donde una hipótesis se enfrentaba con un caso empírico en contra. Bueno, acá no se trata de un caso empírico en contra, sino que se trata de que toda teoría puede ser contradicha por otra teoría, ¿no? Y en Habermas, en sus condiciones de diálogo, en su famoso texto de teoría de la acción comunicativa del 84, él plantea ciertas condiciones de diálogo, entre las cuales está lo que se llama la aceptación del discurso teoréticamente motivada. ¿Qué quiere decir? Que un discurso, discurso es un término técnico en Habermas, ¿no? Lo que alguien está diciendo puede ser aceptado mediante la evaluación crítica del discurso, no mediante lo que se llamaría una aceptación empírica del discurso, o sea, una aceptación del discurso por premios y castigos. Si ustedes en este momento están escuchando lo que yo digo y dicen, sí, estoy de acuerdo, porque en ese caso tienen un premio, o sí, estoy de acuerdo, porque de lo contrario tienen un castigo, eso no tiene nada que ver con una aceptación crítica del discurso, ¿no? Por lo tanto, la pregunta no es una mera concesión al alumno. De igual manera que las libertades individuales no son una mera concesión del gobernante a los gobernados, sino que son su derecho, ¿no? Entonces, una primera norma pedagógica es respetar la pregunta del otro, incentivar la pregunta del otro, como un derecho a la interpelación que el otro tiene de por sí. ¿Está? Y esto tiene que ver con algo que decían Martin Buber y Levinas, los dos grandes filósofos del diálogo del siglo XX, que es tratar al otro en tanto otro. Tratar al otro en tanto otro significa no tratarlo como un mero instrumento. Si nosotros, por ejemplo, usamos el celular es un instrumento a nuestro servicio. La computadora que estamos utilizando en este momento es un instrumento a nuestro servicio, de tal modo que si se rompe, y de manera irreparable, yo puedo tirarla y cambiarla por otra. Bueno, en el caso de una relación de un ser humano con otro, eso no se debe hacer. No se debe tratar a un ser humano como un mero instrumento. Kant ya había dicho que su segundo imperativo categórico era nunca tratarás al otro como mero medio, sino como fin, ¿no? Siempre hay que respetar la dignidad humana del otro. Y por lo tanto esto también tiene que ver, y esto se junta con Habermas, aunque los autores no dialogaron, hay formas de discurso que significan tratar al otro en tanto otro, ¿no? Y hay juegos de lenguaje que implican la no utilización de actos del habla
que manipulen o instrumenten al otro. ¿Ok? Si se quiere, la famosa serie de House of Cards es un perfecto ejemplo de cómo el protagonista hablaba de manera tal que no podía salir de su juego de manipulación del otro. Bueno, eso es tratar al otro como instrumento, ¿no? Y eso es totalmente inconcebible con la acción pedagógica. Bien, primera norma entonces, respetar el derecho a la interpelación del otro. Segunda norma, que puede ser contraintuitiva. Habitualmente suponemos que para opinar hay que saber de lo que estamos opinando. Y yo no estoy en contra de esto es habitual. Sí, por supuesto, si yo voy a un congreso de cardiología, se supone que yo debo ser cardiólogo. Bueno, ok, que no es el caso. Pero en el aula se da un fenómeno diverso, o mejor dicho, borren el aula. En toda oportunidad de aprendizaje, la cuestión es diversa. El asunto es que el aula nos condiciona a lo contrario. El error es la gran oportunidad de aprendizaje. Solamente que el que es capaz de comprender el error es capaz de luego llegar a la verdad. Y fíjense que esto, por lo tanto, no tiene nada que ver con ningún postmodernismo pedagógico donde haya un escepticismo sobre lo verdadero y lo falso. Cualquier buen profesor puede estar convencido de la seriedad y de la verdad de lo que está diciendo, pero sin embargo eso no se puede imponer por la fuerza lingüística, como veíamos en la primera norma, sino que el diálogo lleva a que la opinión del alumno, aunque haya algún error en esa opinión, hay que reconvertirla en una oportunidad de aprendizaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se debe rechazar abruptamente una opinión, sino encontrar en ella el núcleo de sentido que tenga. O sea, detrás de toda pregunta siempre hay una inquietud, siempre hay un sentido, detrás de toda pregunta hay un horizonte en la mente del alumno. ¿Qué es lo que debemos descubrir? Independientemente de que la pregunta implique que visualicemos un error. Y eso es lo que, esto no solamente es Popper de vuelta, ¿no? Respetar el derecho a la interpelación, sino que también acá está el gran filósofo alemán contemporáneo, Gadamer, uno de los grandes filósofos de la hermenéutica contemporánea, que insistía que el modelo del conocimiento humano es una conversación. Una conversación no son dos locomotoras chocando, una conversación no es escuchar al otro pensando en que yo quiero decirle tal cosa, sino escuchar al otro tratando de ubicarme en su discurso. ¿Ok? De lo contrario se produce el choque de dos locomotoras. O sea, si yo escucho al otro ya sabiendo que le voy a decir tal cosa y por lo tanto no lo escucho, entonces no hay conversación. La conversación significa ubicarse en el discurso del otro, ¿no? Y a partir de ahí seguir con el propio discurso. Es un arte que se va aprendiendo poco a poco, pero esta conversación es esencial para la acción pedagógica. Por lo tanto, aunque esto sea contraintuitivo, en el proceso de aprendizaje, la opinión es una oportunidad para el saber. ¿Ok? Eh, aunque vuelvo a decir, sea contraintuitivo. La tercera, habrán escuchado hablar de que todo lo que digan será usado en su contra en la acción pedagógica y por lo tanto también en el aula, aunque vuelvo a decir, el aula nos condicione negativamente, todo lo que diga el alumno será usado a su favor. ¿En qué sentido? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo anterior, es un despliegue de lo anterior. El error absoluto no existe. Santo Tomás de Aquino ya enseñó en su momento que el mal absoluto es una contradicción. Siempre hay un margen de bien, ¿no? Siempre hay algo de verdad, por más pequeña que sea, detrás de un error, ¿no? Esto no significa la justificación de ninguna ideología, significa algo concreto en el momento del aula, ¿no? No existe el error absoluto, siempre hay un margen de verdad,
Y ese margen es el que el profesor debe descubrir para reconvertirlo nuevamente en una oportunidad de aprendizaje. Fíjense, esto no es nada nuevo desde el diálogo socrático. La pedagogía, desde el diálogo socrático, sigue siendo de alguna manera la misma, ¿no? Y por supuesto hay que acostumbrarse a hacerlo, hay que tratar de hacerlo, hay que, los que comienzan a dar clases tienen que comenzar a practicar este tipo de cosas que de alguna manera son un arte, ¿no? No, de ningún modo hay que convertir estas normas en normas positivistas, o sea, en normas que se cumplen de manera mecánica y que infaliblemente conduzcan al resultado previsto. Justamente, si se quiere, esto no es más que la sedimentación de un orden espontáneo. Cuando hay buena voluntad y hay conversación, el orden espontáneo conduce a la coordinación del conocimiento disperso entre profesor y alumno, ¿no? Lo mismo que el mercado. Lo que ocurre es que luego necesitamos sedimentar una especie de common law, ¿no?, de ese orden espontáneo de aprendizaje, y esa sedimentación de ese common law son estas normas de las que estamos hablando, ¿no? Bien. Cuarta. Esta es una de las más difíciles de especificar. Tratar de mostrar que el aula no es un momento de muerte, ni tampoco es un momento de cuasi muerte como los severos entrenamientos militares. Digo esto con todo respeto al entrenamiento militar, ¿ok? Pero no, el aula no es eso, no es un training militar, no es una situación de estrés. Las personas cotidianamente se encuentran ya en una situación de estrés y de dificultades porque en la calle, a veces en nuestro trabajo, nos enfrentamos con agresiones verbales, estamos pensando, estamos dialogando tipo juego de ajedrez, estamos pensando qué le tengo que decir al otro para minimizar la situación de conflicto. Estamos siempre tratando de hablar de manera tal de evitar un conflicto potencial. Bien, el aula se tiene que convertir en un momento de descanso de esa guerra lingüística en la cual los demás ambientes a veces se encuentran. En el aula, no de casualidad, sino a propósito, hay que salir de la confrontación al diálogo que hemos propuesto en las 3 instancias anteriores. La clase, en ese sentido, debe convertirse en un espacio de respeto mutuo. ¿Está? Esto no tiene nada que ver con ningún facilismo pedagógico, ¿no? La clase puede ser un momento intenso de aprendizaje, pero ese momento de aprendizaje tiene que ver con las instancias dialógicas anteriores y por lo tanto con un espacio de respeto. El alumno debe sentirse respetado del modo tal que propuse en las 3 instancias anteriores, de tal manera que se sienta invitado a hablar libremente y que ese hablar libremente se constituya en una reconversión de todo su discurso hacia el proceso de aprendizaje. ¿Está? Por lo tanto, el aula no es otra situación de agresión, de discurso lingüístico condicionado a una determinada agresión, etcétera, etcétera. El aula tiene que convertirse en ese sentido, en un buen sentido, en una situación de descanso, ¿está? Para favorecer precisamente el aprendizaje, ¿está? Y por último, aunque esto también es muy contraintuitivo, el saber no es repetir. Y esto no tiene nada contra la memoria, porque el aprendizaje incluye la memoria, pero no es al revés. El aprendizaje incluye la memoria, pero no es al revés. ¿Qué quiere decir que no sea al revés? Quiere decir que, a ver, supongamos un ejemplo. Yo puedo, como profesor de filosofía, decir,
Heidegger dice que la nada es la posibilitación de la patencia del ente. Me parece que lo dijo efectivamente, y eso tiene un sentido dentro de la obra de Heidegger. Pero un alumno lo puede repetir de memoria, y sin embargo no por ello saber qué está diciendo, ni por qué Heidegger dijo eso. ¿Está? Y el asunto no es dejarlo en ese no saber repetitivo y que luego llegue a un examen final, lo repita, y entonces alguien, tal vez con una sonrisa malévola, le diga, ah, sí, ¿y por qué dice eso? Y entonces se produzca la desaprobación. No, durante el aula, durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Hay que explicar por qué por qué Heidegger dice eso. ¿Está? Al explicar el por qué, pasamos del texto al contexto del autor. El contexto nos da el sentido y el sentido nos da la inteligencia del texto. La memoria, por lo tanto, surge espontáneamente en ese caso. El famoso tema de con las mismas palabras, sin las mismas palabras. La incorporación del lenguaje técnico es una incorporación que se está produciendo en el proceso de diálogo, en el proceso de conversación del cual hablábamos antes, cuando ese proceso de conversación es continuado. ¿Está? Eh, la diferencia entre texto y contexto es una obviedad, pero es una obviedad que en pedagogía parece olvidada cuando a veces queremos que los alumnos repitan textos con una memoria sin contexto. ¿Está? Y eso, por supuesto, no conduce a nada. Eh, y acá viene de vuelta Gadamer. Gadamer afirma que detrás de todo texto que aparentemente es una afirmación, sin embargo, en un texto que aparentemente es una afirmación, hay una pregunta detrás. Cuando un autor escribe una afirmación, es que ese autor está respondiendo a una pregunta. Cuando no sabemos cuál era la pregunta que estaba detrás del texto, no podemos entender por qué lo dijo. Esa es la manera de estudiar toda la historia de la filosofía y toda la historia de las ciencias. Esto no es solamente para filosofía, es también para las ciencias, que por lo demás, esto es largo ahora, son una parte de la filosofía. No hay distinción entre humanidades y técnica. ¿Ok? En torno a Galileo. ¿No? No es un texto, esta obra de Ortega no es una obra sobre lo que dijo Galileo, sino sobre todo el contexto cultural en el cual Galileo habitaba. O sea, a qué circunstancia histórica Galileo respondió. Y eso es entender, eso es comprender. Y esto rige también para las ciencias naturales. Saber Newton no es solamente saber la fórmula, sino que es saber por qué la dijo. ¿Por qué Newton escribió su libro? Porque estaba tratando de resolver algunas cosas no resueltas entre Galileo y Kepler. ¿Y por qué Galileo y Kepler escribieron lo que escribieron? Porque estaban tratando de continuar algo que había dicho Galileo. ¿Y por qué Galileo dijo lo que dijo? Porque estaba tratando de continuar algo que había dicho Copérnico. ¿Y por qué Copérnico dijo lo que dijo? Porque estaba tratando de solucionar un problema dentro del contexto del paradigma tolemaico, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes sienten que se remontan a la noche de los tiempos, está perfecto. Porque esto implica que tanto y esto es muy hermenéutico y muy didáctico, tanto en filosofía como en ciencias naturales, saber es saber historia, saber es saber el porqué. A los liberales que les gusta tanto la economía, saber economía es saber la historia de la economía, saber lo que Mises dijo, es saber por qué Mises lo estaba diciendo, a qué estaba respondiendo. Saber es saber historia. Por lo tanto, el saber positivista en el cual nos han formado, descontextualizado de lo histórico, sin conciencia histórica, es lo que conduce a la imposibilidad del aprendizaje en sentido profundo. ¿Okay? Eh, y vuelvo además a esta primera norma pedagógica, porque esto me hace acordar
texto de un artículo de mi padre de 1970 que se llamaba Carta a un joven estudiante, ¿no? Y en esta carta a un joven estudiante, mi padre respondía a la pregunta de un alumno de la UBA sobre si la educación era liberadora. Esa pregunta tienen que colocarla en el contexto de 1970, más o menos, donde el alumno estaba con el paradigma liberación o dependencia, el paradigma neomarxista liberación o dependencia, dentro de la cual, claro, la educación sarmientina de tipo positivista era parte del esquema de dependencia, ¿no? Y entonces, mi padre se hace el tonto y le contesta medio como asombrado que la pregunta le resulta extraña porque la educación por definición es liberadora. ¿En qué sentido? Que si el acto educativo del docente no permite el no del alumno, entonces nunca se va a poder obtener un sí auténtico. O sea, si yo no permito que el alumno esté pensando que no, jamás va a poder decir que sí. En ese sentido, la educación siempre es liberadora, pero ya no en el sentido marxista de la teoría de la dependencia, sino que implica un acto radical de libertad interior por el cual haya una conversación consigo mismo para evaluar lo que eso nos está diciendo y libremente ir al sí. Lo cual tiene todo que ver con lo que Karl Popper llamaba diálogo, ¿no? En el cual estamos pensando en lo que el otro nos dice, y en ese pensar en lo que el otro nos dice hay una radical experiencia de libertad. Por lo tanto, claro que la educación es liberadora, pero no como la teoría de la dependencia de los 70 quería afirmar, que paradójicamente hubo pedagogos en ese tiempo que coqueteaban con el marxismo, que se presentaban como los grandes autores de una educación liberadora, ¿no? Y que sin embargo estaban de acuerdo con la revolución castrista, ¿no? En la cual obviamente la educación no es liberadora de ninguna manera, porque en todos esos esquemas íbamos a terminar, ¿no?, con un esquema educativo donde el marxismo fuera obligatorio y repetitivo, ¿no? Así que nada que ver con eso, ¿no? Pero fíjense como ya en la década del 70, mi padre, tratando de enfrentar dialécticamente esta pregunta, respondía sobre el carácter esencialmente libre del acto educativo, ¿no?, en cuanto a libertad interna, en cuanto a libre albedrío, ¿no? Bien, por lo tanto repasamos estas 5 normas pedagógicas para que podamos ir al diálogo correspondiente, coherentemente con lo que estoy diciendo. Tienen todo el derecho a la interpelación. No hay que saber para opinar, sino que hay que opinar para saber, aunque esto sea contraintuitivo. Todo lo que digan será utilizado a su favor, porque y aún en el caso de un error, eso puede ser reconvertido en verdad, ¿no? La clase debe ser un momento de respeto, un momento de diálogo. La clase debe ser un momento donde se abandona la agresión lingüística permanente de otros ambientes. La clase debe ser un lugar donde abandonamos el ajedrez lingüístico. La conversación no es una jugada de ajedrez, perdón Edgardo, la jugada de ajedrez está perfecta, pero la conversación auténtica con el otro no tiene que ver con ganar o perder una jugada, ¿no? Y por último, el saber no es repetir. Desde luego, esto pone en jaque a todo el sistema de notas, que tampoco podemos cambiar, pero tenemos que ir siempre a evaluaciones más creativas que superen la mera repetición. Bien, ok, con esto yo creo que ya tenemos bastante para debatir y compartir. Bien, no sé cómo quieren que hagamos. Me parece que tal vez yo mismo puedo ir respondiendo las preguntas que están... Acá está. Ok, ok. Aquí Edgardo dice, por favor escriban sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Yo entonces ahora voy a expandir este panel, ¿no? Y voy a empezar a leer las preguntas, ¿ok?
Así que los exhorto a que todos escriban las preguntas y los acuerdos y los desacuerdos en este panel y yo voy leyendo, ¿no? Bien. Javier Sena pregunta cómo se podrían descubrir el sentido subyacente de una pregunta. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Entonces, todo depende, por supuesto, del contenido que estemos tratando de transmitir, pero para ir a ese contenido, el modo de descubrirlo es tratar de preguntar muy amablemente. ¿Qué te lleva a preguntar eso? ¿Por qué estás preguntando eso? ¿Qué tienes en mente? ¿No? O sea, si la pregunta implica algo frente a lo cual estaríamos tentados a decir que no, supongamos que hay una pregunta tal que estamos tentados a decir, no, 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 no es así. Hay que tener cuidado con eso porque el alumno se va a inhibir, los demás también. La pregunta debe ser, primero, esta fórmula, qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Qué te lleva a preguntar eso? ¿En qué estás pensando realmente? Y, y aunque el alumno tarde en responder, sin embargo, se va a sentir invitado cordialmente a decir qué tiene en mente. Eso es lo que debemos reconvertir, ¿no?, en la oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, aunque, este, aunque yo esté enseñando el método hipotético deductivo de Karl Popper, y un alumno diga, claro, claro, el método científico, ¿no?, la verificación de la hipótesis. Y entonces, claro, yo, desde Karl Popper, estaría tentado a decir, no, no, no es la verificación de la hipótesis, no, el asunto es, ¿qué te lleva a decir eso? ¿Por qué estás pensando en la verificación de la hipótesis? Y entonces ahí comenzar una conversación. ¿Eh? Esto hay que practicarlo, pero sale. Comenzar una conversación diciendo, ¿qué tienes en mente? ¿Qué te lleva a decir esto? Bien. Gustavo García dice, Gabriel, son claras las dificultades que tan elocuentemente expresas sobre el modo de enseñar. Es el problema de la oferta. ¿Qué ves por el lado de la demanda? De los alumnos que prefieren los conocimientos superficiales al esfuerzo de contextualizar para aprender. Bien, sí, a veces hay que tener en cuenta esto. Voy a dar un ejemplo. Si tenemos alumnos universitarios que durante la enseñanza primaria y secundaria han estado acostumbrados a recibir un dictado al cual no deben preguntar nada y que luego tienen que repetir, o de lo contrario serán sumergidos en el centro de la Tierra, entonces, claro, puede ser que esos alumnos prefieran conocimientos superficiales, no en el sentido de contenido, sino en el sentido de repetitivos. Y puede ser que sean ellos los primeros que se asombran al ser invitados a una conversación así. Pero ahí no hay más remedio que insistir cordialmente. ¿Está? Nuestro juego de lenguaje tiene que ser una invitación permanente a esta conversación. Hay algunos alumnos que no hablarán, no conversarán, ¿está? Pero la naturaleza humana en general es receptiva de la cordialidad. Por supuesto, espero que nadie se enfrente a 30 personas que son cada una de ellas la misma que el dictador de Corea del Norte, pero en general no es así. En general nuestros alumnos tienen la mente en otra cosa, están a la defensiva, a veces no tienen ganas de estar allí, y con ese material humano hay que trabajar. A ese material humano es que hay que invitar permanentemente a conversar. Incluso si a veces hay que detener el aula y conversar de algunos temas que no sean estrictamente los previstos, la oportunidad siempre es buena, ¿no? Mariana pregunta, hablando de contextualizar como clave del aprendizaje, ¿qué rol y cómo entra
el contexto del alumno en el aprendizaje, teniendo en cuenta que es un interlocutor del diálogo. Bueno, tal vez esta pregunta es muy parecida a la anterior, ¿no? El alumno entra, a ver, el alumno entra siempre porque el alumno siempre es el que aprende, en el sentido de que el alumno, ya por las modernas tecnologías de comunicación o lo que fuere, cuando el alumno está interesado en algo, lo comienza a aprender. Él es siempre la causa activa de su aprendizaje. El asunto es cómo coordinar eso, cómo hacer una intersección de eso con el aula, en la cual el alumno habitualmente se siente a la defensiva, aburrido, callado, etc. La invitación a la conversación, como acabo de decir, es la manera en la cual ese aprendizaje activo por parte del alumno puede salir a la luz. Puede salir a la luz. O sea, cuando a veces decimos el alumno no aprende, lo que ocurre es que, claro, no aprende lo que nosotros estamos pretendiendo que aprenda de manera forzada, o sea, con actos lingüísticos no dialógicos. Entonces, claro que el alumno no va a aprender cuando somos nosotros los que no estamos dialogando. Ahora, cuando nosotros invitamos al diálogo, ahí puede ser, fíjense cómo lo digo, puede ser, ¿no?, que el papel activo del alumno aparezca, ¿no? Patricio Cavalli pregunta, quisiera por favor saber a qué te referís con educación positivista. Bien, el positivismo es fruto de una teoría del conocimiento más bien empirista, que Karl Popper criticó como la teoría del conocimiento como en un cubo. ¿Qué quiere decir eso? Suponer que la mente humana es un lugar donde depositamos cosas. También podríamos decir que el positivismo presupone que la mente humana es una tabula rasa, un papel en blanco, un pizarrón en blanco donde nosotros escribimos cosas, depositamos cosas. Pero la mente humana nunca es así. La mente humana siempre está, gracias a Dios, llena de opiniones, llena de horizontes. El asunto es que esos horizontes tienen que comenzar a integrarse, fusionarse, dialogar, ¿no? Entonces, la educación positivista presupone que el alumno es una máquina de copia, ¿no? No de copiar en el sentido de los exámenes, sino de copiar en el papel, de escribir lo que el profesor dice, y luego de repetirlo, ¿no? Entonces, ese esquema de conocimiento, ese esquema de conocimiento como sujeto pasivo que recibe información y la repite, es una noción computacional de conocimiento. Eso sucede cuando nosotros escribimos en nuestra computadora y la computadora guarda, pero eso no es un ser humano. En el ser humano nosotros no escribimos. Con el ser humano o se conversa o se lo violenta, no queda otra cosa. ¿Está? Entonces, por eso hay que convertir a la educación en un acto de conversación, o de lo contrario no es educación, es una ilusión. Si en un examen final a mí el alumno me dice, sí, profesor, Heidegger decía que la nada es la posibilitación de la patencia del ente, y listo, y entonces yo le digo 10, ok, pero eso es una ilusión de aprendizaje, aprender no aprendió nada, ok. Bien. Eh, Horacio Villanueva pregunta en qué sentido los principios pedagógicos expuestos se aplican concretamente a ciencias naturales. Bueno, lamentablemente las ciencias naturales se explican, mejor dicho, sí, se explican muchas veces de manera repetitiva. O sea, los profesores están acostumbrados a decir, la fórmula de gravedad es esta, la expresan verbalmente, luego escriben la fórmula en el pizarrón, el alumno copia, repite, al día siguiente tiene que repetir la fórmula. Eso es una instancia, tal vez eso es un 2% de lo que haya que hacer. El 98% es explicar quién fue Newton, cuál fue su circunstancia histórica, cuáles eran los problemas que lo rodeaban, cómo llegó él a la ley de gravedad y a partir de Kepler, quién era Kepler, y así sucesivamente.
O sea, hay que estar formado en una concepción de ciencias naturales, donde las ciencias naturales son humanidades, ¿no? Tienen toda una historia detrás que hay que conocer. Cuando todo eso se explica, lo demás se facilita un poco. Entonces ahora podemos entender lo del cuadrado de las distancias, la fórmula correspondiente, si nos cuesta un poquito repasamos algo de matemáticas que nos habíamos olvidado, pero el asunto es comprender por qué Newton formula la ley de gravedad. Ese es el punto fundamental. No lo que dice, sino por qué se dice. Uno de los más grandes epistemólogos de las ciencias, de la filosofía de las ciencias del siglo XX, Paul Feyerabend, eh, que dado el modo positivista de enseñar física, no enseñó física 1, sino que lo que él enseñaba era historia de la ciencia. Ahora, enseñar historia de la ciencia es enseñar ciencia. Como él enseñaba historia de la ciencia, entonces él decía, voy a contar un cuento, ¿no? Y el cuento podía ser Newton, Einstein, Ptolomeo o Galileo. ¿Está? El asunto es, por qué cuento? Porque hay que relatar la historia del tema, del problema. Había una vez un señor que se llamó tal y enfrentado a tal problema se le ocurrió decir que tal cosa, y entonces otro le dijo que no era del todo así, y entonces vino un tercero que agregó esto, y entonces está, aunque esto se puede hacer, en la universidad se puede hacer de este modo. En la escuela primaria hay un método genético de aprendizaje de las ciencias naturales y de la física en particular, que fue escrito en 1968 por un discípulo de mi padre llamado Germán Rafael Gómez, que por una serie de preguntas socráticas llevaba a sus alumnos de la escuela primaria a la elaboración de la física a partir de sus errores naturales, porque el niño es naturalmente aristotélico en la física, se maneja con la noción de impulso, cuando en la década del 60 los niños jugaban con los autitos. A partir del aprendizaje, a partir de lo que los niños hacían con los autitos, corriendo con los autitos de juguete, este maestro normal nacional, ingeniero y profesor de ciencias, los hizo llegar solos, mediante una conversación que él diseñaba, a la física de Newton. Eso está documentado en un libro que fue editado en el año 68 y que lamentablemente no está en LAN, sobre el aprendizaje de la física. El autor se llamaba Germán Rafael Gómez. Estas cosas fueron hechas en la Argentina, pero ahí murieron. ¿Está? Ahí murieron porque no pudo haber un departamento de investigaciones de pedagogía para las ciencias naturales donde esto saliera a la luz, ¿no? Así que como ustedes pueden ver, hay todo un mundo de estas cuestiones, pero de vuelta, el aula nos condiciona a lo contrario. El aula donde no tenemos tiempo, el aula donde estamos cansados y agotados, y hay mucha gente, y hay que cumplir un programa, y etcétera, etcétera. Pero para eso yo estoy proponiendo que estas normas pedagógicas, cuyo lugar ideal de aplicación no es el aula como las concebimos hoy, sin embargo, puedan, con esfuerzo, ser instrumentalizadas en el aula como hoy lo concebimos, ¿no? Eh, a ver, Guillermo pregunta, ¿cuáles son las dificultades para diseñar aulas que modifiquen? No, en ese caso no hay que diseñar nuevas aulas, no es cuestión hay que cambiar de modelo, hay que pasar a una situación educativa sin aulas, ¿eh? Y eso tal vez sea objeto de otra charla de este seminario. ¿Está? Ana Lucía Frega, ¿qué tal Ana Lucía? Pregunta, estas 5 normas preguntan actitudes. Por supuesto, las actitudes no deben ser permisivas o pedagógicas, o demagógicas, ¿no? La permisión y la demagogia se dan cuando uno está situado en el otro contexto y entonces permite cosas que el otro contexto no permite. Entonces, si yo estoy tomando un examen tradicional de memoria y yo permito que el alumno se copie, bueno, eso es permisividad. Pero si yo estoy evaluando de manera no tradicional, donde no puede haber copia, sino que lo que hay es una conversación inteligente,
Eso no es ser permisivo, sino que eso es una actitud que tiene que ver ya con otro modelo de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación. ¿Ok? Santiago dice que siento que estas normas buscan volver a humanizar el aprendizaje, reconocer la dignidad del alumno, respetarlo por su capacidad de aprender, así como la medicina se ha deshumanizado hoy, el paciente desinterpretado y no escuchado. Bueno, esto es muy revolucionario, aplicarlo al tema médico, tanto a la enseñanza de la medicina como a la relación médico-paciente, es muy revolucionario, pero en cierta medida, hace tiempo que se está hablando de esto, hace tiempo que sobre todo que desde el ámbito de la psicología se está hablando del cuestionamiento al discurso médico tradicional, y se trata de lograr una conversación entre médico y paciente. ¿Sí? Todo esto se está hablando últimamente. Es muy nuevo, no, o mejor dicho, es muy chocante a la mentalidad donde el experto habla y el ego repite, pero todo eso hoy está en un severo cuestionamiento, ¿no? Lo de la tabula rasa fue concebida por Locke. Bueno, es una expresión que viene es una expresión que viene de los empiristas ingleses, efectivamente, si mal no recuerdo, Hume, pero no con la intención de derivar en un sistema de aprendizaje. Si se quiere, estaba en otro contexto. La expresión tabula rasa fue utilizada contra las ideas innatas de Descartes y para volver a afirmar la importancia que los sentidos tenían en la filosofía de Aristóteles, que John Locke defendía. Por lo tanto, no fue concebida desde el positivismo pedagógico, fue concebida en otro contexto, como una respuesta a las ideas innatas de Descartes, y en ese sentido tenía mayor importancia la teoría de la tabula rasa. Pero luego, con el tiempo, deriva ¿sí? en una concepción del ser humano un poquito más computacional. Esto viene a partir del siglo XVIII-XIX, ¿no? Y Javier pregunta, ¿quién debería decidir qué contenidos debe aprender un alumno? Bueno, en un sistema de libertad de enseñanza, cada institución debe tener su propia propuesta y los padres deben decidir, así de simple. Incluso no solamente el contenido, sino el método, ¿no? Patricio Cavalli pregunta por el tema de la lectura como uno de los desafíos, que los alumnos están poco interesados en leer, etcétera, etcétera. Bueno, sobre esto hay opiniones diferentes. Un colega y amigo que tuve en la Universidad Austral, Francisco Alvaredo, actualmente es un autor que es un experto en señalar que las nuevas plataformas de lectura con las nuevas tecnologías de la comunicación no son contradictorias con los hábitos de lectura tradicionales. Así que ahí hay todo un debate. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Si nuestra preocupación es la lectura del libro tradicional, pues no voy a decir nada original, dar el ejemplo en la familia, ¿no? Lo cual implica el resurgimiento de la familia como núcleo central del acto educativo y no abandonar a los niños en escuelas donde se da una contraposición entre el instituto y la vida en familia. Esto también es motivo para otra charla, ¿no? Entonces, sí, es muy opinable el tema de lectura que podemos exigir, en fin, es un tema bastante complejo. Creo que el lento paso de un sistema de enseñanza positivista a un sistema más dialógico va a implicar que va a haber cada vez menos necesidad de insistir en una serie de lecturas obligatorias y vamos a pasar a un sistema donde vamos a trabajar con las lecturas que los alumnos de alguna manera ya traen, ¿no?
¿Son compatibles las 5 premisas con la educación online? Señala Marta Lucía. Sí y no, porque los vicios del aula tradicional se pueden trasladar a el aula virtual, en cuyo caso no solamente son los mismos, sino que son peores. Si el método de enseñanza positivista lo trasladamos al aula virtual, como sucedió durante la pandemia, el asunto no es mejor, el resultado no es mejor, es peor, ¿ok? Porque incluso ahí perdemos todo contacto con la humanidad del alumno. Lo que en un aula tradicional, que debe ser superada, nos permite, sin embargo, advertir algo de lo que está sucediendo en la psiquis del alumno, es el acercamiento físico, ver su mirada, ¿no? Acercarnos, caminar por el aula, ¿no? Eh, los famosos cuadreritos negros son un horror, ¿no? Este, el aula virtual puede servir para algunos casos, pero tenemos que estar advertidos de los límites de la situación, ¿no? Sirve para casos donde ya hay una motivación detrás. ¿Mm? Bien. Bueno, muy bien, hasta ahora son todas las que tengo. Déjenme ver. Guillermo pregunta, mm, en las materias en las que es importante la interrelación de los alumnos para la resolución en equipo de problemas, las aulas con muchos pupitres donde los alumnos se ven las nucas y mirando todo el tiempo hacia el frente pueden ser inconvenientes. Y claro, el diseño del aula tradicional es un inconveniente en sí mismo. Ahí hay que cambiar la disposición de los bancos, hasta que logremos sencillamente dejar de utilizar el aula tradicional, ¿no? Eh, Gustavo García dice, Gabriel, son claras las dificultades que tan elocuentemente expresas. Esto ya lo habíamos visto. Sí, 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 esto ya lo habíamos visto. Y finalmente, para ir concluyendo, Arián Marcelo Busto pregunta, ¿qué opina respecto a la brecha educativa y tecnológica en la Argentina? Bueno, en los países del primer mundo hay que ver, ¿no? Hay que distinguir por niveles, saber hasta qué punto el sistema funciona o no, ¿no? Porque lo que yo propongo no es tan fácil de medir. Eh, las notas, que son instrumentos de medición, son como los precios máximos en un sistema intervencionista. No señalan la demanda relativa de los bienes. El precio máximo es un engaño dentro del sistema económico. El 10 no dice nada. Así que, ¿cómo podemos medir? Como que el 10 no señala un aprendizaje por parte del alumno. A veces sí, a veces no. ¿Ok? Y hay que tener cuidado con el producto en el primer mundo de los métodos de las universidades y colegios, porque a veces lo que fabrican son máquinas de calcular. Y esas máquinas de calcular pasivas son los empleados ideales del Estado y de organismos internacionales que son instrumentos de control. O sea, lo que a veces fabricamos son personas que más que personas son máquinas de calcular que lo único que saben hacer es controlar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho para cambiar. Bueno, muy bien. Hay más Gabriel, preguntas, pero sí. estamos en tiempo, tenemos unos minutos, eventualmente si hay alguna pregunta más, pero eventualmente si no estamos en tiempo. Fue Estamos en exactamente tiempo, como sí. vos planteaste una clase, preguntas y respuestas directas. Sí, sí. ¿Tenemos tiempo para una pregunta Sí, más? sí, más vale, por eso te digo, si hay alguna pregunta más, vamos para adelante. Sí, 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 Bien. pasémonos de hora, más vale. Bien. Sí, yo creo que la última pregunta que veo ahí como atractiva es cómo sería un aula ideal en diferencia del aula actual. Bueno, es que no sería un aula, sería un sistema, ¿no? Donde los alumnos llegan, tienen una currícula, tienen una carrera, una especie de bachelor diseñado por ellos mismos, y luego tienen profesores tutores a partir de determinado horario donde van evacuando dudas, y luego tienen que ir presentando un paper cada 15 días, cada un mes, que debería ser
ese paper tiene que ser discutido por todos los alumnos y los profesores, y así sucesivamente. Entonces ya el aula ahí ya no es necesaria. Pero vuelvo a decir, esto sería lugar para toda otra charla otro día. ¿Está? Bueno, En este momento hay algunas, Edgardo va a quedar contento. Hay una institución en Argentina que ha lanzado un BA, donde, wow, la conozco, la conozco, la que conozco. se llama el SEMA, donde todavía tenemos aulas tradicionales, pero los alumnos van armando su currícula, ¿no? Y ahí la cosa es muy distinta. ¿Está? Bien. El tiempo dirá, ¿no? Exactamente. ¿Qué tanta atracción traerá un programa que permita a los alumnos decidir? Pero bueno, Gabriel, muchísimas gracias, Bien. como siempre, por participar. Y bueno, al público por estar. Y el viernes que viene lo tenemos a Mauricio Vázquez de España. Exactamente. Bien. Bueno, gracias y hasta aquí llegamos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego.